La primera clase que vamos a ver hoy es la de complicaciones crónicas en diabetes. Entonces vamos a ver cómo se manejan las complicaciones a largo plazo de la diabetes, más allá de la hiperglicemia, que fue ya lo que cubrimos en las clases anteriores. Entonces vamos a hablar sobre nefropatía, neuropatía, retinopatía, enfermedad cardiovascular y un poco sobre enfermedad arterial periférica, pero va muy a la mano de enfermedad cardiovascular. Entonces, nefropatía diabética, vamos a empezar por aquí. Nada más para tener un marco conceptual de cómo vamos a trabajar esto. Nefropatía diabética, entonces tenemos diferentes estadios de nefropatía diabética, que esta no es la misma clasificación de nefropatía diabética según aclaramiento de creatinina, ¿ok? Esas son las fases por las que puede pasar la nefropatía diabética, empezando por una primera fase que es de hiperfiltración, que es cuando tenemos, como el nombre lo indica, tasa de filtración glomerular elevado, con albuminuria, que es reversible, creatinina normal y un examen general de orina general básicamente normal. ¿Okay? Una segunda fase que podemos tener microalbuminuria de manera reversible y transitoria, donde aquí tenemos entonces usualmente filtración glomerular normal o elevada, orina puede estar normal, química normal, ¿verdad? Igual examen general de orina normal. Y luego tenemos la fase de nefropatía incipiente, donde vamos a tener ya usualmente microalbuminuria de manera persistente, con función renal normal todavía y aclaramiento de creatinina normal. ¿Ok? Pasando a una cuarta de nefropatía clínica, que es cuando ya empezamos a tener proteinuria, no microalbuminuria, sino ya proteinuria de manera persistente a través del tiempo. Acuérdense que la diferencia aquí es microalbuminuria, estamos hablando usualmente menos de 150, 300 miligramos en 24 horas, y ya proteinuria en más de 300 miligramos en 24 horas. Puede estar acompañado de elevación de creatinina y usualmente como el 60-70% de los pacientes van a tener hipertensión asociada. ¿Okay? Y ya podemos empezar a tener cierta caída en la filtración glomerular y usualmente aquí estamos 10 a 25 años después de haberse diagnosticado la diabetes. Y en la quinta etapa, que es la etapa de falla renal, tenemos una caída todavía más pronunciada de la filtración glomerular con proteinuria persistente, pero puede ser incluso menor que en el estadio 4 y con elevación de creatinina, y prácticamente todos los pacientes son hipertensos. Entonces, básicamente el tratamiento de la nefropatía diabética lo que consiste es tratar de buscar evitar llegar a esta quinta etapa falla renal. Entonces vamos a ir viendo cada una de las diferentes etapas, a ver si podemos evitar, digamos, desde la etapa 1, desde la hiperfiltración, evitar que estos pacientes progresen a la etapa 3, y si tenemos etapa 3, evitar que progresen a etapa 4, y si tenemos etapa 4, evitar que progresen hacia la etapa 5, ¿ok? Entonces vamos a ver los diferentes estudios que existen disponibles. Este primer estudio, el estudio Roadmap, es un estudio realizado en pacientes que tienen diabetes y que tienen hiperfiltración. Entonces, lo que están tratando de demostrar aquí es si el tratamiento con un ARA2, que es olmesartán, evita la aparición de microalbuminuria por primera vez o no. ¿Okay? Y efectivamente, comparado contra placebo, el tratamiento con olmesartán se tradujo en una reducción del 23% en la tasa de aparición de microalbuminuria. Y estos fueron pacientes que podían tener o no hipertensión arterial. Entonces, el tratamiento se les dio independientemente de la historia de hipertensión arterial. Entonces, esto es ARA2 en prevención primaria de la microalbuminuria. Entonces, pareciera que sí funciona. ¿Cuál fue el problema? El inconveniente fue que estuvo asociado a mayor riesgo de muerte. ¿Ok? Entonces, mortalidad por cualquier causa, olmesartán fue mayor que el grupo placebo en un riesgo relativo de 1.7. A pesar de que estadísticamente no fue significativo, este es un dato que es muy llamativo. Entonces, acuérdense que estamos hablando de prevención de un examen de laboratorio, que es microalbuminuria, pero que la contraparte aquí es un aumento en el riesgo de mortalidad. Entonces, ¿por qué es este aumento de mortalidad? Se cree que es por una reducción muy intensa de la presión arterial en sujetos que son normotensos. Entonces, esto ha hecho que ninguna asociación profesional a nivel mundial recomiende el tratamiento con inhibidores de la ECA o ARA2 en general como prevención primaria de nefropatía diabética. Entonces, este concepto de que yo le voy a dar un ARA2 para proteger el riñón antes de que aparezca daño realmente no está justificado porque está asociado a mayor riesgo de muerte. Entonces, si nosotros nos seguimos y nos vamos a la tercera etapa, estos son pacientes entonces que tienen microalbuminuria. Este es el estudio IRMA-2. Y lo que estamos buscando aquí es evitar la progresión entonces hacia la aparición de albuminuria, hacia la etapa 4. ¿Okay? Entonces, estos son pacientes con microalbuminuria que fueron tratados con placebo, irbesartán 150 miligramos o 300 miligramos de irbesartán. Y vemos cómo el tratamiento con dosis altas de irbesartán redujo prácticamente un 70% de la probabilidad de progresión hacia proteinuria de manera abierta. ¿Okay? Entonces, este fue el primer estudio. Entonces, esto fue en el año 2001.
que mostró que la intervención con un ARA2 efectivamente podía prevenir la progresión de microalbuminuria hacia proteinuria abierta. Cuando nosotros nos vamos a una etapa más avanzada, entonces ya aquí estamos hablando de nefropatía en estadio 4, entonces aquí estamos hablando de pacientes que tienen proteinuria, entonces proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas. Entonces, este primer estudio del IDNT lo que hace es comparar irbesartán contra amlodipina y placebo en el desenlace renal compuesto, ¿verdad? Era el desenlace primario renal compuesto, que es muerte de causas renales, enfermedad renal terminal definido por diálisis o trasplante o duplicación en los niveles séricos de creatinina. Entonces, aquí hay un dato interesante. Entonces, vea primero que todo que el tratamiento con irbesartán, entonces es la línea continua de aquí abajo, se asocia a un menor riesgo, a una menor probabilidad de alcanzar este desenlace triple, ¿ok? De muerte renal, enfermedad renal terminal o duplicación de creatinina, ¿ok? Pero por otro lado, cuando nosotros vemos las otras dos curvas, vea que amlodipina e irbesartán fueron exactamente igual. Entonces, quiere decir que amlodipina, ¿verdad? No tienen ningún efecto nefroprotector. Y cuando nosotros vemos aquí abajo, vean cómo la amlodipina, a pesar de haber bajado la presión arterial, ¿verdad? Similar a lo que logró irbesartán, ¿ok? No logró esa nefroprotección. Entonces, primero que todo hay que bajar la presión, pero no depende también, perdón, no solo bajar la presión, sino con qué agente logremos nosotros bajar la presión. Entonces, aquí lo que nos indica es que amlodipina es efectivo para bajar la presión, pero no es efectivo como nefroprotector. Y el agente nefroprotector que nosotros ocupamos aquí entonces termina siendo irbesartán, ya que baja la presión y produce nefroprotección también. En el mismo número de New England Journal of Medicine en el año 2001, se publicó este otro estudio, que es el estudio renal, que tiene un diseño idéntico al estudio de irbesartán, nada más que aquí las únicas dos ramas de comparación son placebo y losartán, otro ARA2. ¿Okay? Entonces vean cómo al final del estudio, las cifras alcanzadas de presión arterial fueron muy similares en el grupo placebo con el grupo de losartán. Y aún así, el grupo tratado con losartán tuvieron menos probabilidad de llegar a desarrollar enfermedad renal terminal, tuvieron menos probabilidad de alcanzar el desenlace renal compuesto, ¿okay? Lo único que enfermedad renal terminal también, lo único que no logró alcanzar el desenlace fue muerte por causas renales. Pero son dos estudios, tanto irbesartán como losartán, que muestran que el ARA2, reduciendo la presión arterial, produce nefroprotección. Entonces, de ahí que el estándar hoy en día en el tratamiento de nefropatía diabética termina siendo los ARA2 en estos momentos para diabetes tipo 2. Ok. Dentro de los ARA2 hay alguna diferencia. Bueno, no, pareciera que sí y que no. ¿En qué sentido? Este estudio compara telmisartán con losartán y muestra que telmisartán aparentemente redujo un poco más la albuminuria comparado contra losartán. Pero la diferencia se debe a una mayor reducción de presión arterial. ¿Ok? Entonces, no solo es importante el agente, sino es importantísimo reducir la presión arterial, que es lo que nosotros podemos aliviar un poco la presión intraglomerular para evitar entonces el aumento de la presión intraglomerular y que esto se asocie a mayor presión de filtración. Okay. Entonces, este es un metaanálisis de los estudios viejos viendo nefropatía diabética. Vean cómo en general se favorece, ¿verdad? Entonces, tanto en pacientes que tienen diabetes como en los pacientes que no tienen diabetes, se favorece el uso de los inhibidores de la ARA2 sobre otros grupos de antihipertensivos, entonces producen mayor nefroprotección. ¿Okay? Y cuando nosotros, vamos a ver. Okay. Y cuando nosotros vemos dentro de los ARA2 y de los IECAS y ARA2, a mayor reducción de la presión arterial, mayor reducción del desenlace renal compuesto. Entonces son los dos conceptos, como hablamos, tanto de la reducción de presión como el hecho de utilizar el IECA o el ARA2. Lo más nuevo es que, antes de eso. Luego, entonces, si estamos hablando de IECAS o ARA2, valdrá la pena la terapia combinada de IECAS más ARA2. Entonces, ese es el estudio NEFRON-D de hace algunos años. Entonces, son pacientes que tenían proteinuria, que se le autorizaron al tratamiento con losartán, ¿verdad? Losartán con placebo o losartán con lisinopril, ¿ok? Entonces, monoterapia con ARA2 versus un ARA2 más un inhibidor de la ECA. Y lo que vieron es que desde el punto de vista del desenlace renal primario no hubo diferencia alguna, o sea, no produce mayor nefroprotección dar los dos juntos, ¿ok? Enfermedad renal terminal no hay diferencias, muerte no hay diferencias, a nivel cardiovascular no hay diferencias, ¿ok? Entonces, realmente desde el punto de vista beneficio como tal, el dar 2 versus 1 no es mejor. Pero
cuando nosotros vemos eventos adversos, el DAR2 produce mayor riesgo de lesión renal aguda, de insuficiencia renal aguda y de hipercalemia. ¿Ok? Entonces, esto de manera significativa. Entonces, no solo no confiere mayores beneficios, sino que más bien tiene efectos deleterios. Por lo tanto, hoy en día no se recomienda el uso rutinario de la combinación de un IECA más un ARA2 para tratamiento de nefropatía diabética. Lo más reciente que nosotros tenemos en este sentido son nuevamente los inhibidores de SGLT2. Y esto lo habíamos mencionado un poco en la clase de diabetes de hace unos días. Entonces, aquí tenemos el estudio Credence. Estos son pacientes que tenían más de 300 miligramos de proteinuria, ¿ok? Entonces, y estos pacientes se aleatorizaron a recibir canagliflozina 100 miligramos versus placebo, ¿ok? Entonces, vean que esto ya no tiene que ver con el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Pero, sin embargo, los pacientes estaban utilizando de base un IECA o un ARA2. No podían estar con terapia combinada, ¿ok? Entonces, esto no quiere decir que el inhibidor de SGLT2 sea mejor que el IECA o el ARA2, sino que es agregado a el IECA o el ARA2. Y lo que mostró fue, ¿okay?, el mismo desenlace. Entonces, el desenlace que es duplicación de creatinina, ¿verdad? Enfermedad renal terminal, muerte de causas renales, pero aquí se agregó muerte de origen cardiovascular, se redujo en un 30% a favor del grupo tratado con canagliflozina comparado con placebo. Si nosotros excluimos muerte cardiovascular y dejamos el desenlace renal compuesto clásico de duplicación de creatinina, de enfermedad renal terminal, requiriendo diálisis o trasplante, más muerte de origen renal, obtenemos el mismo beneficio de un 34% a favor del grupo tratado con canagliflozina sobre el grupo placebo. ¿Ok? Entonces, cuando vemos cada uno de estos diferentes desenlaces, vean cómo todos prácticamente se disminuye a favor del grupo tratado con canagliflozina, excepto muerte de origen renal. ¿Ok? Entonces, esto ha hecho que las guías más recientes incorporen entonces el uso de inhibidores de SGLT2 en el paciente que tiene nefropatía diabética más allá del control glicémico. Entonces, no solo para control glicémico, sino para nefroprotección también. Ok. ¿Hay alguna duda con nefropatía diabética? ¿Alguien tiene algún comentario? Entonces, como les decía, se pueden quitar el mute, pueden hacérmelo verbal o pueden hacerlo por el chat. Yes, please. Ok, pareciera que no hay dudas con nefropatía diabética. Entonces, vamos con retinopatía diabética. Ok. En retinopatía diabética, entonces, perdón, devolviéndonos un poquito a nefropatía, hay una pregunta que dice que si los inhibidores de SGLT2, ¿a partir de qué fase de nefropatía están recomendados? Ok, entonces, básicamente el estudio principal que tenemos en nefropatía termina siendo entonces este Credence. Entonces, son pacientes que tienen más de 300 miligramos de proteinuria. Entonces, estaríamos hablando de un estadio 4, ¿ok? Y por otro lado, incluyeron pacientes que tuviesen aclaramiento de creatinina por arriba de 30 cc por minuto. Entonces, tiene que ser por lo menos un 3A o un 3B, pero ya no pueden ser un estadio 4 ni 5 de filtración glomerular. Entonces, más de 30 cc por minuto y más de 300 miligramos de proteinuria en 24 horas. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta de nefropatía diabética. Ok. Bueno, entonces, con respecto a retinopatía diabética, entonces, realmente no contamos con muchísimos medicamentos o fármacos con los que podemos tratar. Entonces, hay algunos datos que son interesantes. Este es un estudio, este es un programa que se llama el programa DIRECT. Es un estudio con un ARA2 que se llama candesartán y se comparó con placebo. Y realmente tenía 3 subestudios, por llamar de alguna forma. Entonces, este DIRECT Prevent 1, ¿ok? Estos son pacientes diabéticos tipo 1 que no tienen retinopatía de base. Entonces, vamos a explicar cómo se lee estos cuadros. Entonces, aquí el 0, esto de aquí abajo, es el número de pasos en una escala de retinopatía diabética que se llama el ETDRS, Early Treatment Diabetic Retinopathy Study. Entonces, si nosotros nos movemos hacia la derecha, ¿ok?, y va aumentando los pasos, quiere decir que hay un empeoramiento de la retinopatía, ¿ok? Y si nos movemos hacia la izquierda, quiere decir que hay una mejoría de la retinopatía, ¿ok? Entonces, en el estudio Prevent 1, entonces diabéticos tipo 1 en prevención primaria, o sea, diabéticos tipo 1 que no tienen retinopatía diabética, vean cómo el tratamiento con candesartán en general se asoció a que los pacientes, las barras azules tienden a ser más grandes. O sea, el grupo placebo hubo más empeoramiento de la retinopatía
comparado con el grupo tratado con candesartán. Sin embargo, vean que la diferencia es muy pequeña. Entonces, en este otro, en el PROTECT, ¿verdad? Entonces, estos son pacientes que tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 que ya tienen retinopatía. Entonces, vean en general que cualquiera de los dos, tanto tipo 1 como tipo 2, entonces vemos como a la izquierda, que es regresión de la retinopatía, las barras en anaranjado tienden a estar más grandes, ¿ok? Y hacia la derecha, que es empeoramiento de la retinopatía, las barras azules, que son grupo placebo, tienden a ser mayores, ¿ok? Entonces, esto lo que quiere decir es que el tratamiento con los ARA2 pareciera que puede tener cierto efecto protector en evitar que haya un empeoramiento de la retinopatía diabética, ¿verdad? Y en prevención primaria. Sin embargo, la diferencia es muy, muy, muy discreto, es muy pequeño, ¿ok? Y favorecen más bien la regresión de la retinopatía diabética en general, ¿ok? Entonces, de ahí que no hay una recomendación de que haya que tratar con ARA2 como un efecto, como un efecto directo en retina, pero si de todas formas lo estamos utilizando para tratamiento de la hipertensión o para tratamiento de la nefropatía, podemos tener un efecto en retina añadido a estos fármacos. Ok. ¿Cuándo estaría indicado la fotocoagulación con láser? Entonces, está indicado sobre todo en retinopatía proliferativa, ¿ok? En edema macular puede estar indicado la fotocoagulación con láser. En retinopatía no proliferativa severa, ¿ok? Entonces, la razón de por qué utilizar fotocoagulación con láser en estas instancias, esto es para producir isquemia, ¿verdad? Entonces, para producir muerte celular y con eso evitar la liberación del factor de endotelio vascular, que es inducido por hipoxia. Entonces, si ya no hay tanto hipoxia a nivel de la retina, no hay tanta liberación del VEGF y por lo tanto no hay neovascularización. Y el problema con la neovascularización es que es una neovascularización con una arquitectura anormal que potencialmente puede retraer la retina y producirnos un desprendimiento de retina, que es lo que termina produciendo ceguera. Entonces, la fotocoagulación lo que hace es tratar de producir muerte neuronal para evitar liberación de ese factor de isquemia. Entonces, ¿cuáles son los riesgos y los beneficios? Entonces, los beneficios es que la fotocoagulación entonces previene la aparición de ceguera. Eso es claro, está mostrado desde los 70s. El riesgo, digamos, lo contraproducente de esto es que al producir muerte neuronal, lo que hace es disminuir los campos visuales periféricos, entonces no es del todo inocuo tampoco. Entonces, el paciente va a notar que hay una reducción del campo visual, sobre todo hacia la periferia. Estos pacientes, entonces, ya cuando hacen retinopatía proliferativa severa o no proliferativa severa, perdón, o proliferativa o edema macular, usualmente tiene mayor riesgo cardiovascular también. En ese caso, no estaría contraindicado el uso de aspirina. Hay que tomar en cuenta que tenemos condiciones clínicas que producen empeoramiento de la retinopatía, como puede ser el embarazo. Entonces, mujeres con diabetes que vayan a embarazarse, tiene que checarse los ojos antes del embarazo. Y si fuese el caso, entonces hay que fotocoagularlas antes de que queden embarazadas. Ok. Luego, en algunos países del mundo, los fibratos, especialmente fenofibrato, está aprobado para el uso en retinopatía diabética. ¿Ok? Entonces, el dato este está basado básicamente en el estudio FIELD. Sin embargo, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que FIELD como tal, ¿verdad? El desenlace primario para lo que estaba diseñado era para protección cardiovascular. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a hablar un poco la próxima semana en la clase de lípidos. Entonces, FIELD lo que hizo fue aleatorizar pacientes con diabetes a recibir fenofibrato versus placebo. ¿Ok? Y lo que vieron es que, curiosamente, esto no se lo esperaban, fenofibrato se asoció a un menor riesgo de edema macular y retinopatía proliferativa y, en general, menos necesidad de fotocoagulación con láser. Entonces, cualquier retinopatía en general se redujo en un 31% con fenofibrato. Esto hizo que desde hace algunos años, desde finales de los años 2007-2008, se aprobara el uso de fenofibrato para tratamiento de retinopatía, sobre todo en Australia y en algunos países europeos. Sin embargo, nosotros tenemos alguna evidencia también adicional con fenofibrato. Entonces, este estudio ACCORD, lo habíamos mencionado en la clase anterior de diabetes. Entonces, ACCORD tenía varios factoriales, uno de los cuales era fenofibrato versus placebo, pero todos recibiendo una estatina de base. Todos estaban recibiendo simvastatina y aquí lo que se aleatorizó fue recibir fenofibrato versus placebo. O sea, un grupo recibió fenofibrato más simvastatina y el otro grupo placebo con simvastatina. Y lo que vamos a ver aquí en esta parte, entonces, en este grupo de la parte de lípidos, efectivamente, el tratamiento con fenofibrato se asoció a una reducción de aproximadamente 40% en el riesgo de progresión, en el riesgo de progresión de retinopatía diabética. Pero, sin embargo,
Cuando nosotros nos vamos a un desenlace más duro, que es la pérdida visual, vean que no hay diferencia. ¿Ok? Entonces, pareciera que sí tiene algún efecto pues, sobre retinopatía, pero lo que no estamos muy seguros es que si eso se traduce en un desenlace clínicamente significativo para el paciente o no con respecto a la retinopatía. Pero como les decía, en algunos países del mundo, fenofibrato está aprobado para el tratamiento de retinopatía diabética. Por último, entonces el otro grupo de fármacos que sí es estándar para el tratamiento de retinopatía diabética son los factores antifactor de crecimiento derivado del endotelio vascular, los factores anti-VEGF. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, hay 3 agentes. Entonces, tenemos aflibercept, bevacizumab y ranibizumab. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entonces, esto es en la escala visual análoga. Entonces, vean cómo que hay una mejoría clara en pacientes que tienen retinopatía siendo mayor con aflibercept. ¿Okay? Y esto incluso seguido a largo plazo a 104 semanas, a los 2 años. ¿Okay? La diferencia fue estadísticamente significativa de sobre todo aflibercept versus bevacizumab. Okay. Cuando se ve en el OCT lo que mide es una tomografía de coherencia óptica para ver el grado de edema macular. Entonces vemos cómo hay una reducción significativa del edema macular también a favor del aflibercept. ¿Okay? Entonces, de los 3 factores, este pareciera ser el mejor en cuanto a reducción de edema macular y mejoría en la agudeza visual. ¿Okay? Y que se mantiene a través del tiempo. Una de las precauciones que hay que tener es que esto se ha visto que entre más temprano se trate con estos factores anti-VEGF, mejor la respuesta en la mejoría de la agudeza visual que se obtiene de los pacientes. Entonces, entre más tiempo pase, menos la respuesta, a pesar de tener menos edema macular. Ok. Entonces, antes de pasar a neuropatía diabética, veo que hay 2 preguntas aquí. Una de las primeras preguntas tenía que ver un poquito con la anterior, con nefropatía diabética. Pregunta Juliana que si el ARA2 se utiliza solo como nefroprotección a partir del estadio 3. Sí, entonces estadio 3 hablando entonces acuérdense que estamos hablando de 2 clasificaciones, ¿verdad? Entonces estadio 3 hablando de las etapas de nefropatía diabética como presencia ya persistente de microalbuminuria. ¿Okay? Entonces, si el paciente ya tiene microalbuminuria, eso es una clara indicación para el tratamiento con el ARA2. ¿Okay? Lo segundo que hay que tomar en cuenta con la microalbuminuria estamos hablando de microalbuminuria persistente. Entonces, tenemos que tener por lo menos 2 mediciones de microalbuminuria consecutivos alterados, ¿verdad? Ya que puede haber situaciones transitorias como el ejercicio, fiebre, que pueden alterar transitoriamente la microalbuminuria. ¿Okay? Entonces, a partir de microalbuminuria persistente, es indicación ya de tratamiento con ARA2. ¿Okay? ¿Por qué? Hemos hablado sobre todo de ARA2, porque los estudios son hechos con ARA2. ¿Okay? Entonces, hay estudios pequeños con inhibidores de la ECA. Se cree que pareciera que que son iguales de eficaces. En las guías vienen IECAS o ARA2, cualquiera de los 2. ¿Okay? Pero realmente, si uno es muy estricto con la evidencia es con los ARA2. Luego, hay otra pregunta que dice, ya en relación a retinopatía, ¿se recomienda entonces combinar estatinas con fibratos? No necesariamente. ¿Ok? Entonces, como les decía, esto de la evidencia de los fibratos en el uso en retinopatía, al final de cuentas, digamos, tanto el desenlace en el FIELD como en el ACCORD-I, los 2 son desenlaces secundarios de un subgrupo de pacientes. Entonces, no hay un estudio grande, aleatorizado, doble ciego, que únicamente en pacientes con retinopatía diabética. Entonces, no todo el mundo acepta el uso rutinario de la combinación de fibrato más la estatina. Entonces, si el paciente ya tiene retinopatía diabética, posiblemente tiene otras lesiones, este es un paciente de alto riesgo y probablemente requiere la estatina. El fibrato yo diría que va a depender mucho de con qué médico hablen, ¿verdad? Entonces, no está puesto así de claro en las guías, pero si a pesar de todo lo que se le hace al paciente, el paciente tiene progresión de la retinopatía, yo diría que está justificado el uso del fibrato. ¿Okay? Hay otra pregunta de Joana que dice, si los anti-VEGF se pueden utilizar antes de que haya retinopatía diabética para evitarla a largo plazo. No, no existen estudios en prevención primaria de retinopatía diabética con anti-VEGFs. Lo que está claro en prevención primaria es el control glicémico. Entonces, eso sí está, y ahorita lo vamos a ver también en la parte de prevención de diabetes, que eso está claro que sí puede retardarlo. Pero en prevención primaria de retinopatía diabética no está indicado el anti-VEGF.
Uno de los peligros que existe es que potencialmente al anti-VEGF se puede pasar, a pesar de que es una inyección intraocular, intravítrea, hay cierto grado de estos fármacos que se pueden absorber, pasar a circulación sistémica y potencialmente pueden producir hipertensión arterial como efecto adverso, ¿verdad? Entonces, no está indicado para prevención primaria y tampoco ni siquiera para retinopatía no proliferativa leve moderada, sino que está indicado para retinopatía no proliferativa severa, ¿ok? Retinopatía proliferativa o edema macular. Donde se utiliza más tiende a ser edema macular, ¿ok? No sé si hay alguna otra pregunta de alguien en relación a, a nefropatía o retinopatía. Ok, bueno. Vamos a continuar con neuropatía diabética entonces. Entonces, neuropatía diabética, el inconveniente que nosotros vamos a tener es que es molesto, hay mucho menos evidencia que de lo que tenemos con retinopatía y nefropatía. Es una de las complicaciones que más impacta calidad de vida del paciente. Entonces, acuérdense que de las cosas que más producen deterioro de calidad de vida es dolor, ¿ok? Luego, por estar con dolor, por disestesias, reduce también la actividad física de los pacientes, lleva a una gran cantidad de costos y consecuencias, tanto directas como indirectas, a través de, digamos, trastornos asociados en el sueño, ansiedad, depresión, dolor, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no es potencialmente, digamos, tan peligroso, digamos, uno no lo tiene tan en mente como si que el paciente termine en diálisis como en nefropatía, esto no es del todo inocuo. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que si nosotros vemos la evolución natural de la neuropatía diabética, entonces inicialmente nosotros podemos tener la neuropatía dolorosa, bien que mal, afortunadamente esa parte dolorosa es autolimitado, pero el problema es que cuando se le quita el dolor es porque hay muerte neuronal, hay muerte axonal. Entonces más bien pasa a ser anestesia, ¿ok? Y cuando viene la anestesia, entonces ahora sí empieza el problema, sobre todo en el pie, porque entonces empieza a cambiar los puntos de apoyo, empieza a hacer las ulceraciones, el paciente no se da cuenta, es el foco de entrada de infecciones, ¿ok? Y es donde determinas los pacientes con amputaciones, ¿ok? Entonces, por el momento, todo el tratamiento de la neuropatía diabética está orientado a medicamentos que nos ayudan a manejar el dolor, ¿verdad? Pero no hay forma de que nosotros podamos recuperar la anestesia, ¿verdad? Ni podemos producir regeneración axonal. Dentro de los principios que tenemos que tomar en cuenta es que es fundamental escalar dosis. Entonces, muchas veces el pecado que tenemos es usar dosis inadecuadas. Entonces, hay que llegar a las dosis plenas del medicamento que sean efectivos. Se considera falla terapéutica si luego de 2 a 4 semanas de tratamiento a las dosis adecuadas no llega, el paciente no tiene mejoría del dolor. Entonces, en ese caso podríamos pasar a terapia combinada con las precauciones que hay que tener, que ya vamos a ver. Entonces, podemos tener diferentes medicamentos que básicamente son estos que vemos en este cuadro. Entonces, lo de arriba, tenemos antidepresivos tricíclicos. Entonces, los más utilizados en nuestros medios terminan siendo amitriptilina e imipramina. Pero vean las dosis que son realmente las eficaces. La amitriptilina estamos hablando de utilizar entre 50 y 150 miligramos diarios. Y la imipramina entre 25 y 150 miligramos diarios. Y la mayoría de las veces cuando los utilizamos nos quedamos con 10, 20 miligramos apenas al día de amitriptilina o imipramina. Entonces son dosis muy bajas los que usamos diariamente, cuando realmente deberíamos llegar a dosis mucho más altas. Luego, a estas dosis altas entonces vamos a tener mayor efectos adversos. Entonces, típicamente somnolencia, mareos con amitriptilina y luego síntomas anticolinérgicos con tipo estreñimiento, retención aguda de orina, entonces con cualquiera de los antidepresivos tricíclicos. Luego, tenemos otros antidepresivos moduladores del dolor que incluye paroxetina, citalopram, duloxetina 60 miligramos diarios, ¿okay? Entonces, que es la dosis plena. Paroxetina, 40 miligramos diarios. Podemos tener anticonvulsivantes como carbamazepina, pero vea que la dosis de carbamazepina es hasta 200 miligramos 4 veces al día. Podemos utilizar topiramato hasta 400 miligramos diarios, gabapentina hasta 1200 miligramos TID y pregabalina hasta 150 TID. Al ser dosis tan altas de los medicamentos, típicamente están asociados a mucha somnolencia, mareos, confusión. Pregabalina puede producir aumento del peso. Carbamazepina puede incluso llegar a producir leucopenia y vamos a tener más efectos adversos.
Podemos tener opioides también tipo tramadol, ¿verdad? Oxicodona. Podemos tener tratamiento tópico con capsaicina, ¿ok? O incluso Botox, eventualmente como inyección. Realmente desde el punto de vista de eficacia, son muy parecidos y los más utilizados terminan siendo o los antidepresivos tricíclicos o los otros antidepresivos o incluso los anticonvulsivantes son los que se utilizan más comúnmente en neuropatía diabética. Okay. Entonces, cuando nosotros vemos la eficacia, ¿okay? Realmente el número necesario para tratar, aquí, ¿okay? El número necesario para tratar cuando estamos hablando de antidepresivos tricíclicos puede ser tan bajo como de 1 a 3, ¿verdad? Entonces, no es tan diferente. Pero cuando vemos todos los demás, entonces realmente andamos por ahí, andamos todos en alrededor de 3. Entonces, quiere decir que por cada 3 pacientes que yo trate, uno de los 3 voy a producir el alivio del dolor. Pero el problema es el número necesario para dañar. Entonces, esto quiere decir por cada cuántos pacientes trato voy a tener un efecto adverso. Y vean que el número necesario para dañar es mayor con los antidepresivos tricíclicos, ¿verdad? Y con los anticonvulsivantes, siendo menores con los nuevos anticonvulsivantes. Entonces, quiere decir que los nuevos anticonvulsivantes tipo pregabalina, ¿ok? Aquí, tipo pregabalina, gabapentina, ¿ok? Entonces, son mejor tolerados, pero no más eficaces. Entonces, la diferencia tiene que ver con tolerancia, no con efectividad. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Entonces, hay que tomar en cuenta que si yo tengo hipotensión postural, tengo mucho extrapyramidalismo, entonces está contraindicado los antidepresivos tricíclicos. Si tengo enfermedad hepática, están contraindicados duloxetina. Si tengo edema, pregabalina, gabapentina lo puede empeorar. Si el paciente tiene inestabilidad postural o mayor riesgo de caídas, entonces están contraindicados los antidepresivos tricíclicos. Los tricíclicos, pregabalina, gabapentina, pueden producir aumento de peso. Y los más nuevos, tipo duloxetina y pregabalina, también tienden a ser los más costosos, pero también son los mejores tolerados. ¿Qué nos indican las guías? Entonces, esto es una recomendación del grupo canadiense. Entonces, dice que si nosotros tenemos neuropatía dolorosa, podemos utilizar tricíclicos, duloxetina, podemos utilizar pregabalina, gabapentina, y si esta primera línea falla, entonces puedo cambiarlos. Entonces, si el paciente empezó con pregabalina o gabapentina y no respondió, lo puedo pasar a un tricíclico o un inhibidor de recaptura serotoninérgico noradrenérgico, ¿ok? Si el paciente empezó con duloxetina y falló, entonces puedo pasarlo a pregabalina o gabapentina. Y si empezó con un tricíclico y falló, entonces lo paso a duloxetina, pregabalina o gabapentina. ¿Okay? Y si aún así falla, entonces eventualmente le puedo agregar un opioide como tercera línea de tratamiento. Como les decía, entonces la historia natural de la neuropatía, entonces el hecho de que el paciente ya empiece a sentir menos dolor nos obliga también a ser más cuidadosos en cuanto a educación del paciente, que debe revisarse los pies, que no tenga ulceraciones, ¿verdad? Que no haya ninguna lesión en el calzado que le vaya a producir la ulceración. Y es donde es todavía más importante la educación. Entonces, esto no es un alegrón de burro, ¿verdad? No es que se me quitó el dolor y ya estoy bien, sino que más bien empieza a aumentar el riesgo de que hayan ulceraciones, infecciones y amputaciones. No hay tantos datos, pero se cree que el evitar variabilidad glicémica, entonces las excursiones, el paciente que me esté brincando de hiperglicemia a hipoglicemia, esto contribuye a que el paciente esté mejor controlado y que esto puede traducirse en menos de neuropatía dolorosa. Luego, estado hablando de neuropatía periférica dolorosa, pero hay que acordarse que existen otros tipos de neuropatía, incluyendo gastroparesia y disfunción eréctil dentro de las neuropatías autonómicas. Entonces, si el paciente tiene gastroparesia, esto se maneja con prokinéticos, entonces típicamente es metoclopramida. Y si tiene disfunción eréctil, se puede manejar con inhibidores de fosfodiesterasa tipo sildenafil o tadalafilo. Y a veces puede haber también diarrea como manifestación de neuropatía autonómica. En ese caso lo manejamos con usualmente loperamida. Y si predomina estreñimiento, entonces lo manejamos con fibra o como se maneja estreñimiento habitualmente. ¿Okay? ¿Dudas con respecto a neuropatía diabética? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? Ok.
Bueno, entonces vamos a pasar a enfermedad cardiovascular y enfermedad arterial periférica. Desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular, la prevención de enfermedad cardiovascular, realmente lo que tenemos que hacer es manejar los factores de riesgo. Entonces, tenemos que manejar la lipidemia, tenemos que manejar la hipertensión arterial. Desde el punto de vista de hipertensión arterial, entonces esto lo van a ver en la clase de hipertensión arterial con el doctor Arguedas el próximo semestre, pero básicamente la meta es pacientes de alto riesgo, hay que tratar de llevarlos menos de 130-80 de presión arterial, pacientes de riesgo intermedio menos de 140-80. Pero el manejo de la hipertensión arterial es crítico por cuanto es una de las estrategias que tiene impacto en reducción de mortalidad en las personas que tienen diabetes. ¿Okay? Desde el punto de vista de estatinas, esto lo vamos a ver la próxima semana. Básicamente, prácticamente todos los mayores de 40 años que tengan diabetes son tributarios a tratamiento con estatinas. Lo que va a cambiar es cuál estatina y con qué intensidad de estatina lo vamos a tratar para reducir el riesgo de mortalidad cardiovascular. Antiagregantes plaquetarios. Está claramente indicado en prevención secundaria. En prevención primaria es muy cuestionado, ¿verdad? Hoy día se consideran pacientes en prevención primaria de alto riesgo, ¿verdad? Incluyendo hombres de más de 50 y mujeres más de 60 años, sobre todo en presencia de múltiples factores de riesgo cardiovascular. Pero de lo contrario, no estaría indicado en prevención primaria en todos los pacientes que tienen diabetes. Okay. Desde el punto de vista de enfermedad arterial periférica, igual, estos son pacientes de alto riesgo de enfermedad arterial periférica. Las estrategias de prevención son similares a las estrategias de prevención de enfermedad cardiovascular. Entonces, nuevamente tenemos que tratar de manejarlo con manejo óptimo de hipertensión arterial, lípidos y antiagregantes en caso necesario, ¿verdad? Silostazol es controversial. Los medicamentos en general para enfermedad arterial periférica no son muy efectivos. Silostazol, había algunos pequeños estudios que mostraron que era efectivo. En nuestro medio no está disponible silostazol hoy en día ya más. Hay algunos estudios que son interesantes. Un estudio que es un viejo, se llama el estudio HOPE. Estos pacientes aleatorizaron pacientes que hubieran aterosclerosis. Y aterosclerosis, hablando de cualquier lecho. Entonces, cerebrovascular, renal, enfermedad arterial periférica y que no tuviesen hipertensión arterial. Entonces, aún sin hipertensión arterial, el tratamiento con ramipril se asoció a un menor riesgo de mortalidad. Entonces, se cree que si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, es una indicación de que el paciente debería estar recibiendo inhibidor de la ECA con el fin de prevenir, mortalidad cardiovascular. Y luego hay otro estudio que compara el uso de estatinas en el preoperatorio de pacientes que tienen enfermedad arterial periférica. Entonces, estos son pacientes con enfermedad arterial periférica que se van a someter a un bypass periférico. Entonces, por ejemplo, un bypass femoropopliteo con el fin de producir revascularización del miembro inferior. Y se vio que empezándole la estatina unas semanas antes hacía que el riesgo de mortalidad perioperatoria fuera significativamente menor en el grupo tratado con estatinas versus placebo. Entonces, definitivamente si tiene enfermedad arterial periférica, debería estar con un inhibidor de la ECA y posiblemente con una estatina. Ok. Luego, antes de entrar al siguiente punto, que es intervención multifactorial, hay dos preguntas de neuropatía diabética. La primera es de Roy, dice, ¿la neuropatía autonómica se manifiesta solo como gastroparesia o se puede manifestar como dolor abdominal? El dolor como tal no es del todo tan común que se manifieste como neuropatía autonómica. Usualmente la neuropatía autonómica va a ser o gastroparesia, que es sensación de llenura después de comer, o diarrea o estreñimiento, pero no es usual que produzca dolor. ¿Okay? A veces puede haber distensión por el estreñimiento, pero no es común que haya dolor. ¿Okay? Luego, Cristel pregunta, ¿a partir de qué dosis de antidepresivos tricíclicos hay más riesgo de arritmias o es valorar en cada paciente el riesgo? Sí, esto hay que hacerlo de manera individual. Usualmente las arritmias vienen por sobredosis, entonces usualmente estamos hablando de más de 100-150 miligramos diarios de mipramina o mitriptilina, ¿verdad? Las dosis usuales que se utilizan tanto para depresión como para dolor, que es llegar todavía hasta 100-150 miligramos, no es del todo tan común que induzcan arritmias, ¿verdad? Sin embargo, esto es parte de lo que tenemos que estar monitorizando en los pacientes. ¿Okay? No sé si alguien más tiene alguna duda hasta el momento. Increased access. Ok. Entonces, realmente lo que debemos estar haciendo para la mayoría de los pacientes es intervención multifactorial. ¿Ok? Entonces, vea que la semana pasada hablamos un poco de, la clase anterior hablamos de glucosa.
Pero nosotros no podemos dejar de lado la parte de lípidos y la parte de hipertensión arterial. Entonces, el modelo de intervención multifactorial es ese estudio viejo, ¿verdad? Es el estudio STENO2 realizado en Dinamarca. Entonces, esto fue realizado en pacientes que tenían microalbuminuria, ¿ok? Y se aleatorizaron a 2 intervenciones. Una intervención, entonces, una intervención intensiva y una convencional. Y vean que no fue tan diferente. Entonces, el grupo tratado de manera intensiva, la meta de tratamiento era menos de 6.5 de glicosilada. Del grupo convencional, la glicosilada meta era 7%. Colesterol era 175 de colesterol total, era menos de 175 colesterol total en el grupo intensivo y menos de 200 en el grupo control. Entonces tampoco era tanta diferencia. Triglicéridos igual menos de 150 en el intensivo, menos de 200 en el convencional. Presión sistólica menos de 130 en el grupo intensivo, menos de 140 en el convencional. Y diastólica era 80 en el intensivo y 90 en el convencional. Entonces vea que el grupo convencional no andaba de todo tan maltratado. Eran pequeñas diferencias desde el punto de vista de glicosilada, lípidos y presión arterial. ¿Qué fue lo que mostró el estudio? En un estudio relativamente pequeño de apenas 140 pacientes, ellos lo que mostraron es que el grupo de terapia intensiva prácticamente mejoró todas las complicaciones microvasculares. Entonces, neuropatía, retinopatía, nefropatía, la única que no mejoró fue neuropatía periférica, pero todos los otros desenlaces microvasculares se redujeron. Más importante de esto es desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, a nivel cardiovascular hay una disminución significativa a favor del grupo intensivo. Y esto se tradujo, acuérdense que el número de pacientes tratados en el estudio fueron apenas 160 pacientes, un número muy pequeño. Esto se tradujo en un número necesario de tratar de 4. Entonces, por cada 4 pacientes que yo llegue a la meta de tratamiento en los 3, en lípidos, presión arterial y en glucosa, voy a reducir un evento cardiovascular a favor del grupo tratado de manera intensiva. Entonces, el número necesario para tratar, por ejemplo, estatinas en prevención secundaria es 30 y en prevención primaria es 60, para que se den una idea. Entonces, la intervención multifactorial es claramente efectivo en reducir tanto complicaciones microvasculares como cardiovasculares en la persona que tiene diabetes. La otra forma de visualizar esto es, este es el mismo estudio STENO2 seguido a 20 años plazo. Y lo que vieron fue que el riesgo de mortalidad, ¿okay?, se prolongó en 8 años. Es decir, el grupo tratado de manera intensiva tuvo la mediana de sobrevida fue 8 años mayor comparado con el grupo convencional. Entonces, yo la forma en que se los explico a los pacientes es que si nosotros logramos alcanzar todas las metas de tratamiento, la esperanza de vida de ese paciente va a ser 8 años mayor comparado con la persona que no logra alcanzar las 3 metas de tratamiento. ¿Okay? De ahí la importancia de alcanzar esta meta, la intervención multifactorial. Ok. Luego, a ver. Este es un metaanálisis reciente, entonces lo que les mencionaba un poco en relación a aspirina. Este metaanálisis más reciente lo que nos indica prácticamente es que aspirina en prevención primaria prácticamente no tiene ningún papel, ¿verdad? Entonces vea que mortalidad total, mortalidad cardiovascular, ictus realmente está muy cercano al 1 y con el riesgo de sangrado digestivo alto. Entonces, aspirina en prevención primaria en personas que tienen diabetes no está indicado. Está indicado en prevención secundaria y prevención primaria de muy alto riesgo, definido como hombres de más de 50 o 60 o mujeres de más de 60 años de edad con múltiples factores de riesgo descontrolados. Entonces, por ejemplo, que tengan además nefropatía diabética, que estén fumando y que tengan la presión alta todavía. Entonces, múltiples factores de riesgo descontrolados en ese caso. De lo contrario, no está justificado aspirina en prevención primaria en personas que tienen diabetes. Ok. Con esto descubrimos la primera parte de la clase. No sé si hay alguna pregunta en general del manejo de complicaciones asociadas a la diabetes. Voy a quitarle el... Vamos a quitar el mute. ¿Alguna duda? Les quité el mute por si alguien quiere hacer alguna pregunta de forma verbal. Vamos a ver, doctrino.
hacer de marcar con X y que el mismo sistema les da. Ok, hay una, vamos a ver cómo. Sí, van a hacer. Ok, hay una pregunta. Dice, ¿cuál es la razón de la combinación de IECA y ARA2 sea tan deleterio en el tratamiento de la nefropatía diabética? Ok, eso es una buena pregunta. Entonces, causa que al final de cuentas, la angiotensina 2, el efecto que tiene a nivel renal es producir retención de sodio y favorecer la excreción urinaria de potasio. Entonces, si yo bloqueo totalmente el sistema, en ese sentido voy a producir problemas en la excreción urinaria de potasio y por lo tanto voy a empezar a tener más hipercalemia. Eso es por un lado. ¿Okay? Entonces, pareciera que por ahí anda el problema fundamental de por qué no es del todo tan beneficioso combinar en la misma vía. Entonces, la recomendación hoy día es no combinar IECAS y ARA2 de manera rutinaria. Esto hace 10 años atrás la gente lo hacía un poquito más rutinariamente. Hoy en día realmente no se recomienda por el riesgo de lesión renal aguda. ¿Okay? Entonces, lo ideal es que si yo con uno no lo ideal es que si con uno, con IECA o con LARA2, no logre normalizar la proteinuria, entonces debo tratar de bajar más la presión arterial. Tengo que tratar de bajar más la presión arterial combinándolo, puede ser con un beta bloqueador, con un diurético de asa, incluso espironolactona, una tiazida, pero debería bajar la presión arterial. Dice, hay otra pregunta, dice, ¿cualquier opioide se recomienda entonces como tercera línea de tratamiento para neuropatía diabética dolorosa? Sí, se puede utilizar cualquier opioide. No es lo ideal, ¿verdad? Sabemos por el tipo de dolor, pero sí se puede utilizar cualquier opioide. Usualmente en nuestro medio arrancamos con tramadol para luego progresar hacia morfina, pero sí se puede utilizar opioides eventualmente. Otra pregunta, dice Stephanie, como no hay estudios con IECAS, se ha asumido que tendrían el mismo efecto por ser de un mecanismo de acción similar a los ARAS. No necesariamente hay. Sí hay estudios con IECAS, lo que pasa es que son estudios mucho más pequeños de los que revisamos con los ARA2 y muestran resultados similares. Entonces, los estudios hechos en diabetes tipo 1, por ejemplo, fueron predominantemente con IECAS y daban resultados muy similares. Por eso es que hoy en día se consideran que son equivalentes para efectos del manejo de nefropatía diabética. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta de si este examen, si esta clase entra en el examen parcial. Sí, las 3 clases que vamos a ver hoy entran en el examen parcial de la próxima semana.